este tema el día de hoy es una continuación de una serie de oración que yo creo que está en el Señor, está en su corazón y está en su propósito que nosotros conozcamos estos temas acerca de la oración. Si nosotros hablamos de los medios de gracia, que yo interpreto como las herramientas del cristiano, como si alguien que me diga que es plomero no tenga un soplete o un Stilson o algo así, pues no puede ser, algo le falta. Pero el que es cristiano tiene los medios de gracia, tiene la oración, tiene la congregación, y en estos temas de oración es nuestro día a día. Entonces, afilar el hacha en la oración es una bendición, y yo creo que Dios quiere hablarnos siempre. Y el tema de hoy es sobre Mateo 6:10. En Mateo 6:10, y el tema es una continuación de unos temas que ya el Señor ha estado platicándonos, adiestrándonos para la guerra. Y en el versículo como antecedente, pues estamos en Mateo 6:5, donde dice Jesús y la oración, pero exactamente el tema que antecede es el versículo 9, y dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y el tema de hoy es Mateo 6:10, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el versículo anterior, hermano, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y algo que podemos nosotros notar en el versículo 10 es que prácticamente está dividido en tres secciones. Dice: venga tu reino, así también en la tierra. Hágase. Nosotros podemos usar algunas cuestiones para entender el tema. Dice: hágase tu voluntad o hágase mi voluntad. No hay quien diga hágase mi voluntad, pero a veces nosotros en la oración queremos que se haga nuestra voluntad. Pero aquí cuando nos habla de Jesús y la oración, en el 10 dice: venga tu reino. Por eso hace rato cantábamos oh majestad, para podernos ubicar en quién manda aquí. Venga tu reino. ¿Qué quiere decir venga tu reino? Que vamos a adentrar un poquito en hágase tu voluntad, y como en el cielo también en la tierra. Para eso, con la ayuda del Señor, vamos a desarrollar brevemente, porque tampoco es un estudio exhaustivo, pero son 7 puntos. Uno es: ¿qué es el reino de Dios? 2, venga tu reino. 3, la expansión del evangelio. 4, el crecimiento de la iglesia. 5, orar por la iglesia perseguida. 6, aplicaciones prácticas para la congregación, y finalmente tendríamos una conclusión de este tema. Ok, como introducción, hermanos, nosotros sabemos que hay diversas definiciones de oración y que ustedes han tomado en los cursos, etcétera. Solo una definición, podríamos decir que oración viene del latín, que significa hablar o suplicar. Para nosotros, para el creyente, la oración es mucho más. Es comunión y alineación con Dios. Y aquí, cuando nosotros nos referimos a venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿se acuerdan que Jesús dijo? ¿Cómo empezamos? En el 10 son palabras en rojo en mi Biblia, que significa que estas palabras las dijo Jesús. Y dice el mismo Señor Jesús: venga tu reino. Si nosotros oramos: Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta petición es el anhelo central del cristiano y es una oración profundamente teológica y misionera. Por ejemplo, cuando nosotros decimos venga tu reino,
después nos da parámetros donde dice, en su reino se hace su voluntad. Hay algunos vehículos foráneos que cuando llegan a la Ciudad de México, llegan y tienen que cumplir ciertas normativas de verificación. ¿Qué sucede si alguien foráneo llega al reino de la Ciudad de México? Tiene que acatar sus normas, tiene que acatar sus reglas. O va a llegar diciendo, no, es que allá en mi pueblo no se hace así. Cuando nosotros decimos, Señor, venga tu reino, quiere decir que nosotros estamos pidiendo también que nosotros vamos a acatar, nos vamos a alinear con las normas de Dios. Y esto es importante porque en esta actualidad cada uno de nosotros se refiere a fenómenos, actitudes propias o actitudes sociales, actitudes de los hombres, actitudes de las mujeres, del matrimonio, de los jóvenes, según su propio criterio, no los criterios del reino de Dios. Cuando decimos venga tu reino, estamos diciendo ya hay un árbitro, no de los que conocemos, uno que no se vende, que sabe los reglamentos. En ese momento nosotros decimos, si nosotros decimos Señor venga tu reino, nosotros estaríamos diciendo Señor quiero aceptar ese reinado, dame a conocer tus normas, dame a conocer quién va a mandar en mi vida, porque hay tanto ruido en este mundo que ya no sé qué hacer. ¿Qué será más difícil? Decía un predicador algún día, vivir con reglas o vivir sin reglas. Y dice, bueno, pues es fácil, piensa en un semáforo donde todos están pasando a alta velocidad y no hay quien norme cuándo pasa uno y cuándo pasa el otro. Sería un tremendo caos. Por lo cual nosotros necesitamos normas, reglas, pero esas normas son el reino de Dios, que venga su reino. ¿Qué es el reino de Dios? Hay algunas diferencias entre reino de Dios, reino de los cielos, reino de la luz, y podríamos hablar, pero específicamente en el contexto de Mateo 9, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces se refiere al reino de los cielos. El gobierno soberano de Dios ejerciéndose en el mundo por medio de Cristo es el reino de Dios, pero nosotros sabemos que en parte se está cumpliendo ahorita y en parte se cumplirá en el futuro. ¿Ok? Mateo 6:10 es la base de este clamor. Estamos pidiendo por la expansión de la redención y la sumisión del corazón humano a Cristo, orando por la victoria final sobre el pecado, el mal y la injusticia. La petición es clara: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Alguien mandó una frase acerca de una persona que consideraba que su amigo le había fallado en la lealtad. Y dice, si la lealtad fuera perdonada, la falta de lealtad fuera perdonada, el diablo estaría todavía en el cielo. Pero ahí se confunden cosas. Primera, Dios te ha perdonado a ti. ¿Has sido infiel? Y Dios nos ha perdonado. ¡Qué misericordia! Porque en el cielo, si tú desobedeces, ya no hay más perdón. ¿Cómo obedecen en el cielo? ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Cómo es el reino de los cielos? Como en el cielo, así también en la tierra.
¿Qué instrucciones se dan en el cielo? Y alguna instrucción que se dé en el cielo, ¿se puede evadir? No, hay consecuencias muy tremendas. Pero nosotros, humanos, Dios tuvo misericordia de nosotros y Él mismo bajó, se subió a la cruz del Calvario y murió por ti y por mí, a pesar de nuestros errores. Pero aquí cuando dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Quién está dispuesto a obedecer a Dios? Pues tenemos que pedirle misericordia, por eso hay que orar, ¿verdad? Señor, todavía no te obedezco como veo que la Biblia me habla que yo debería obedecer. ¿Qué podemos nosotros decir acerca de hágase tu voluntad? El modelo celestial en el cielo, la obediencia es perfecta, continua, gozosa y sin resistencia. La obediencia celestial es el modelo que aspiramos para la obediencia terrenal, aunque sabemos que eso solo lo vamos a lograr a través de Cristo. Pedimos que el reino avance en dos direcciones. Uno, el avance interno, santificación. Pedimos que el reino avance dentro de nosotros. Santificación, obediencia y muerte al pecado. Y un avance externo es una transformación. Pedimos que el reino avance alrededor de nosotros, que la justicia de Dios transforme familias, comunidades y sociedades. Venga tu reino, Señor, que aquellos te acepten, que aquellos te conozcan, pero el primer avance del reino de Dios es interno. Es en mí. Son dos direcciones. Una, dentro de mí. Dos, hacia afuera. Había una frase en México que se decía mucho: candil de la calle, oscuridad de su casa. El reino de Dios, hermano, nos da identidad y dirección. Por ejemplo, muchos jóvenes hoy viven con ansiedad, con presión social, comparándose, con miedo al futuro. Cuando oras venga tu reino, estás pidiendo que el Rey gobierne tu corazón, y donde Cristo gobierna, hay libertad, hay seguridad, hay propósito y hay dirección. Pero algún joven le has escuchado y tú le has dicho, ¿eres ingobernable? ¿O te decían a ti que eras ingobernable? Que no acepta normas. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros nos manifestamos en contra de las autoridades también. Si te estás manifestando por derechos, por lo que sea, está bien, ahí, ok. Pero en el reino de Dios, ¿sabes qué, Señor? No me gusta a mí eso de vivir en santidad. ¿Se puede? Saquen banderas, hermanos, saquen pancartas. Señor, no estamos de acuerdo en vivir en santidad. Imposible. Cuando empecé a leer Mateo 6:10 dije, Señor, ¿de qué vamos a hablar? Pero Mateo 6:10 me confrontó. Porque cuando decimos, venga, Señor, tu reino, yo estoy diciendo, Señor, quiero ser gobernado y quiero sumar para la obra de Dios. ¿Por qué mi hermano que está a un lado, si está sirviendo, lo tengo que descalificar? Más bien le tengo que ayudar, le tengo que fortalecer, le tengo que animar, le tengo que decir palabras de aliento, palabras de corrección, pero nunca ir en contra de lo que el reino de Dios ha establecido para nosotros. Dice la Biblia, sopórtense unos a los otros. ¿Es el reino de Dios? ¿Qué sabes tú del reino de Dios? ¿Qué es lo que Dios ha guardado en tu corazón de todos estos años que has sido cristiano? ¿O también quieres hacer como el mundo, escalar, sin importar a quién pises, a quién destruyas?
Venga a tu reino es aceptar las normas de honestidad. Pero sabemos que en el reino de Dios hay libertad, hay seguridad. Que lo primero que esté en nosotros, en nuestro corazón sea: Señor, hágase tu voluntad. ¿Y saben quién lo está diciendo? Quien estuvo en la prensa de aceite, ¿verdad? En el Getsemaní. Señor, pasa de mí esta copa, pero si no es posible, pues, amén. Dale. Y él dijo: Señor, hágase tu voluntad. Es el ejercicio práctico. El Señor Jesús dijo: hágase tu voluntad, y dijo: ok, eso se tiene que hacer. El reino transforma tus decisiones diarias. La valentía se demuestra obedeciendo a Cristo cuando nadie te ve. ¿Estamos siendo transformados en nuestras acciones diarias o ya estamos en otro reino? En la mañana me mandaron unos textos un hermano de la iglesia y decía que fuimos sacados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Dije: wow, ese es otro tema. Pero ¿saben? Si no estamos en el reino de Dios, nos estamos yendo al reino de las tinieblas. No hay más. Me acuerdo mucho de Humpty Dumpty, si alguien lo vio como yo de niño, el único huevo blanco. Sí, gloria a Dios que no soy el único que vio Humpty Dumpty. Por cierto, la música es maravillosa de Humpty Dumpty. Pero era el único huevo blanco. Y hay un rey, hay un reino, y hay leyes, ahí se ven las normas. Y era de niños. Y dice: no, yo soy el único huevo blanco. Y se sube a la muralla, llega la serpiente esta, se cae del otro lado. Bueno, se cae de este lado, gracias a Dios, si hubiera caído del otro, pero todo quebrado, y solamente pudo restaurarlo el rey. Aquí, en la iglesia, en el reino de Dios, el único que nos puede restaurar se llama Jesucristo. No hay más. Si no, estaríamos creyendo en otro reino. Estaríamos en el reino de las tinieblas. Que Dios nos guarde y que Dios nos alumbre con su palabra para salir de ese reino de tinieblas, si es que no estamos aceptando el reino de Dios y estamos peleando contra las normas que Dios ha establecido para nosotros como sus siervos, como sus hijos. Porque aquí podremos ganar muchas cosas, pero al final nos van a decir: apártate de mí, no te conozco. Hiciste tu voluntad, no la voluntad de Dios. Esa es tu voluntad. A Sansón le dijeron: no, de esas no, y no fue y forzó a sus papás para que se casara la filistea con él. Y nació bajo promesa de ser un campeón. Qué terrible. Por eso la palabra de Dios le dice Pablo a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Porque eres tan cabezón y ya crees que le ganas a las reglas que Dios ha establecido, cuando el manual de usuario lo hizo Dios. Si Dios hizo el manual de usuario y tú le quieres enseñar a la Ford cómo reparar a la Ford, y eres Hyundai. No. El reino de Dios necesita jóvenes valientes. El mundo no oculta su pecado. El mundo no oculta su agenda 2030, 2050 y lo que venga. ¿Por qué la iglesia habría de ocultar el reino de Dios? Jesús llama a jóvenes que no se avergüencen de Él, que no negocien su fe, que no vivan una doble vida. Amen la verdad más que a la aprobación social. Y le quise poner jóvenes porque si lo pongo en general, dicen que no se visibilizan.
Hoy están visibilizados y estoy yo ahí también, jóvenes de 0 a 100. Pero específicamente jóvenes, porque ellos son, yo estaba viendo lo de las generaciones y esas cosas, pero los baby boomers y esos nombres y sus características. Pero el Señor nos ha librado, nos ha sacado de toda lengua, tribu y nación para sus propósitos. Pero si tú eres joven, Dios busca jóvenes valientes, porque ellos son los que continúan con más fuerza física para predicar la palabra del Señor. Hay quien dice que la generación de los baby boomers son los que están en la autoridad, gobernando el mundo. Siguen otras generaciones. ¿Con qué características irás? ¿Con qué características irán? ¿Con las características de un cristiano del reino de Dios? ¿O con aquel que ya prefiere un like a predicar su fe? Por eso esta palabra, venga tu reino, hágase tu voluntad. Hay que preguntar, Señor, ¿esta es tu voluntad? Por eso es tremendo, me vienen versículos a la mente cuando dice el salmista, ¿verdad? Señor, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. ¿Estamos haciendo su voluntad o estamos haciendo nuestro reino propio? En tu casa, en tu trabajo, ¿es tu reino? ¿O es el reino de Dios actuando en nuestras familias? Es muy complejo, hermano, porque el camino que cada quien recorre como cristiano, como hijo de Dios, es diferente a nuestra familia inclusive. Pero la palabra de Dios dice, vosotros pues oraréis así. ¿Quién quiere orar? Venga a tu reino. Lo que yo hago es característico del reino de Dios. Estoy en las normas, en las reglas, en lo que Dios manda en su reino. Podemos hacer una lista de cotejo. Póngale sus actividades y póngale una palomita, sencillísimo. Reino de Dios, reino de X, reino de las tinieblas. Le ponemos palomita, palomita, tache, palomita, tache. Y ahí es donde tenemos que decir, Señor, gobierna mi vida. Venga tu reino, es una oración radical. Señor, reina sobre mi vida, mis decisiones, mis amistades, mis redes, mi futuro. El reino no es un concepto teórico, es una forma de vivir donde Cristo dirige tus pasos. Mientras otros buscan identidad en seguidores, likes o rendimiento, tú la encuentras en pertenecer al Rey de Reyes. ¿Y qué pasa cada vez que avanza el tiempo en que Cristo viene? Dice, el amor de muchos se enfriará. Gracias a Dios no dice que el amor de todos, dice el amor de muchos. La pregunta es, ¿yo soy de los muchos o de los pocos? Gloria a Dios que haya pocos, pero ¿yo soy de los pocos o yo soy de los muchos que se va a enfriar? Es que si vieras cuántas razones tengo para enfriarme. ¿Cuántas razones tienes tú para claudicar hoy del reino de Dios? Si yo dijera, a ver, párese el que cree que ya no vale la pena seguir, nos pararíamos todos. Por eso no se pare. Pero ¿comparado con qué? Yo quisiera ser de los pocos, pero no es de que quiera, porque lo tengo que ser. Pedirle a Dios misericordia y ser de los pocos. No quiero ser de los muchos.
Miren, muchos los de likes y los de las redes están allá afuera, los muchos. Pero aún dentro de la iglesia hay muchos y pocos. El amor de muchos se enfriará. ¿Cuántas razones tienes para claudicar? Yo creo que el llamado de Dios en venga a tu reino es, tú perteneces al reino de Dios, aunque creas que eres poco. Y si tú te vas a Apocalipsis, dice, aunque sé que es poca tu fuerza, no has claudicado. Nos falta Biblia, nos falta box, nos falta cancha. No hemos sufrido nada. El apóstol Pedro, no habrán contendido hasta la sangre contra el pecado. Y no es de querer, es decirle a Dios, venga a tu reino, auxíliame, ayúdame. No quiero likes. Quiero estar con Dios. Al final de los tiempos, al final de los días, al final de esta tierra, al final de esta vida. Hay muchos himnos antiguos que dice, Cristo mi camino guió. Al final de la jornada entonces diré, Cristo mi camino guió. ¿Quién guía tus pasos, hermano? ¿Quién guía tu camino? ¿Quién estás dejando que sea tu guía? ¿El reino de Dios, la Biblia, la palabra? ¿Quién nos está guiando? ¿El corazón? El corazón es engañoso, ¿quién lo entenderá? No te guíes por la emoción, por el corazón, guíate por la palabra del Señor. Guiémonos por sus promesas, y sus promesas son sí y amén, pero también hay castigo eterno. Tenemos que asegurarnos de pedirle a Dios que estemos haciendo su voluntad. Por eso cantar ese tipo de alabanzas, Rey de Reyes, Majestad, nos ubica, no pone al ser humano como el centro, no pone al ser humano como lo más sublime. Lo más sublime es Dios. Él es el centro, Él es el Rey. Señor, tú mandas, ¿qué hago hoy? Con toda libertad que el Señor nos permite, pero sin dejar de servir, sin dejar de avanzar, buscando que estemos dentro de su reino. Me acuerdo de un tratado que decía un limpiabotas en el cielo. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien lo leyó? ¿No? Era un limpiabotas que a todos los que todos los que se ponían para limpiarle los zapatos, a todos les predicaba. A todos les predicaba. Iba a limpiarse los zapatos, él era bolero y les predicaba de Cristo a todos. Era un tratado que nos invitaba a expandir el reino de Dios. ¿A dónde estamos? ¿Hemos seguido predicando de Dios o ya nos callamos? Claro que el trabajo es para trabajar, pero hay momentos y a veces podemos predicar sin hablar. Oye, si tenías oportunidad de robar, ¿por qué no robaste? Porque ese no es mío, eso es de otra persona, eso es de otra cosa. ¿A poco sí muy honesto, no? Amo a Dios. A veces no es necesario tantos versículos. Así como una brújula señala al norte, esta frase, esta oración, orienta al creyente hacia la voluntad del Padre. Orar, venga tu reino, es entregar nuestras prioridades al gobierno de Dios. Señor, si eres joven de 0 a 100, podemos decirle, Señor, reina sobre mi vida, mis decisiones, mis amistades, mis redes, mi futuro. Tres, la expansión del evangelio. ¿Cómo avanza el evangelio de Dios en la tierra? El reino avanza cuando el evangelio es predicado.
El apóstol Pablo afirma que el evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Cuando oramos, venga tu reino, pedimos oportunidades para predicar el evangelio, corazones preparados para recibirlo, apertura de nuevas naciones, pueblos y culturas al evangelio. Se vuelve ya más interesante solamente decir venga tu reino. ¿Qué es lo que estaríamos diciendo? ¿Qué es lo que Jesús nos dice? Cuando oréis, orarán así. ¡Wow! Solo me acuerdo de un joven que le dijimos alguna vez, vamos a ir a la sierra a predicar. Y estaba emocionado. Dije, gloria a Dios, un joven que quiere ir a la sierra a predicar. Y 8 días después me dice, no, es que hermano, ya no voy a ir. No, está bien, hermano, solo dime por qué. Es que ya me dijo el otro joven que ahí no hay donde dormir, que ahí se duerme en el suelo, que hay piedras, gallinas y canta el cenzontle en la noche. Y le digo, híjole, ¿y por eso no vas a ir? Le digo, bueno, piénsalo y si es posible todavía hay oportunidad porque nos vamos a ir en el carro y cabes. Gloria a Dios. Se subió al barco y llegamos a ese lugar. Habrá jóvenes ahorita que quieran decir vamos a predicar a la sierra, vamos a predicar a algún lugar. Cuando oramos venga tu reino, estamos pidiendo la oportunidad para predicar el evangelio. Y obviamente la oportunidad para predicar el evangelio no es solamente predicar con los textos bíblicos y con la Biblia, sino estamos diciéndole, Señor, dame chance el segundo tiempo, el primero ya voy goleado, voy al segundo tiempo, Señor, ayúdame a cambiar esta situación para predicarle a los que están cerca de mí con mis hechos, con mis acciones, con mis palabras. Si no he sido íntegro, déjame ser íntegro, déjame cambiar eso. Oportunidades para predicar el evangelio, corazones preparados para recibirlo. Con un corazón y con una mente, con una dirección, que el reino no es para nosotros. A mí me encantaba cuando teníamos la oportunidad de ir a predicar a otra región y el pastor nos instruía. Pero vamos a ir a predicar el evangelio y no significa. Imagínense, fuimos a predicar a Fresnillo. ¿Cuántos de Fresnillo están congregados aquí? ¿Cuántos fuimos a predicar al Monumento a la Revolución? ¿Cuántos hay? No, dice, es que se predica para el reino de Dios. Porque Dios tiene su propósito, ¿a dónde los va a llevar? No es para nuestro reino, es para el reino de Dios. Se nos ha predicado, se nos ha enseñado bien. Esa palabra es ese reino donde Dios nos bendice a nosotros. Porque no es para ti, es para su reino. ¿Por qué sirves? Para su reino, para Él. ¿O es para ti? No, Dios nos ayude. Tú eres parte del plan para expandir el reino. Dios no se espera que seas adulto para usarte. Y si eres adulto, te puede usar. En la Biblia, muchos de los hombres que Dios usó poderosamente eran jóvenes. David, Daniel, José, Timoteo, etcétera. ¿Por qué mencionamos esto? Porque los jóvenes están siendo visibilizados aquí. No, pues entonces cuando yo ya sepa más acerca de venga tu reino, entonces me involucro. No. ¿Cómo un joven puede avanzar en el reino de Dios? Uno, en su vida espiritual, leyendo la Biblia todos los días, aunque sea un capítulo, orando por la iglesia, por misioneros, por pastores, participar en la oración congregacional. Hermanos, la generación de nosotros bueno, yo sería como X, generación X, algo así. Pero nuestra generación, en las tardes y los fines de semana pedíamos doble culto o así nos traían,
Nos traían doble culto, mañana, tarde, mañana. Es que tengo que ir a la escuela. ¿Y Dios qué? ¿Es menos que tú? ¿Tú eres más que Dios? ¿Qué es más importante para tu vida? A algunos les benefició, a algunos nos ayudó, a otros los mató, no sé. Pero si alguien podía participar en la oración los martes y los cultos de miércoles y en todos los cultos y en todas las actividades, son los jóvenes. ¿Por qué? Porque papi bendice, papi paga, papi solventa. Dios nos va a los padres le da a los hijos en nuestro tiempo todavía hasta trabajábamos. Y saliendo de trabajar a la iglesia. ¿Quién de los jóvenes hoy en día trabaja y estudia? Sí hay, pero ese no es justificante para faltar a los cultos. Tienen la fuerza física, tienen el sustento económico de Dios. ¿Estará avanzando el reino de Dios o estará avanzando el reino de su propia voluntad de los jóvenes? ¿Tendremos jóvenes pidiendo hacer su propia voluntad o jóvenes pidiendo hacer el propósito del reino de Dios? Cual sea nuestra ubicación o nosotros mismos queriendo hacer nuestra propia voluntad siendo adultos. Aquí la cuestión es que todos nos sometamos al reino de Dios porque es para Él. Si alguien puede correr, inicialmente son los jóvenes. Tendríamos que hacer una carrera de 20 kilómetros. Unos fracturados del tobillo, otros de la rodilla, pero a ver cómo llegamos. Pero quien naturalmente tiene fuerza son los jóvenes. Ellos son los que junto con nosotros tendríamos que estar avanzando en el reino de Dios, en nuestra vida espiritual. En las relaciones, ¿cómo puede avanzar en el reino de Dios el joven? Siendo ejemplo en pureza, en integridad, en perdón, según 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los fieles, en palabra, en conversación, en conducta, en fe, en pureza. No normalices la burla, la grosería o el odio. Hacen grupos de bullying. Busca amigos que te acerquen al reino, no que te alejen del reino. Es para los jóvenes, pero es para todos nosotros. El crecimiento de la iglesia. Cristo prometió: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Orar por el reino, orar por el crecimiento, tanto cualitativo, madurez en Cristo, como cuantitativo, nuevos creyentes de la iglesia. 2, el sostenimiento de los siervos. La iglesia crece por medio de los ministerios ordenados que Cristo dio. Debemos orar por pastores, maestros, misioneros. Cuando nosotros decimos venga tu reino, ¿dónde están los misioneros para orar por venga tu reino? ¿Que lo haga otro? ¿O quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Solo hubo uno que dijo: heme aquí, Señor, yo iré. ¿Quién fue? Cuando nosotros decimos venga tu reino, es un contexto alguien podría decir utópico. Pero ¿qué es la iglesia de Cristo? ¿Qué somos nosotros? ¿Los pocos o los muchos? Y nosotros de esos pocos somos los que nos cobijamos y vamos por el otro para traerlo,
¿O somos de los pocos que de los pocos sacamos para que seamos menos? ¿Será eso el reino de Dios? ¿Quién eres tú en el reino de Dios? ¿Cuál es tu faceta? ¿Qué es lo que tú estás haciendo por ti para que avance el reino de Dios en tu interior y para que avance el propósito de Dios que estamos diciendo ahorita? Por ejemplo, el crecimiento de la iglesia, la expansión de la iglesia. Cuando decimos venga a tu reino, también tenemos que tener en nuestra mente orar por una iglesia que es perseguida. A nosotros no nos están persiguiendo, ¿verdad? Entre comillas. Nuestras oraciones específicas deben incluir valentía para confesar a Cristo, protección divina, oportunidades para el evangelio aún en la persecución, y sostenimiento para las familias de mártires y presos. Jesús prometió a sus seguidores: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. O sea, no es nada que no sabíamos que iba a pasar a un sector y en algún momento esto se va a complicar demasiado. Juan 15:20. Estadísticamente, millones de cristianos hoy viven bajo la hostilidad, prisiones y violencia por causa de su nombre. Ya no podemos decir algunas frases, en algunos países no se puede predicar contra ciertas cosas. Si bien el mundo y la maldad ha avanzado, la iglesia también se ha detenido en predicar a Cristo en todo lugar. Si nosotros dejamos de avanzar, el enemigo también avanza. ¿Qué parte nosotros estamos haciendo? Toma tu puesto en la batalla, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese canto? Toma tu puesto en la batalla, que es tiempo de pelear. Esos cantos que nos animaban, esas frases, esas enseñanzas que nos invitaban a movernos de nuestro lugar, a levantarnos, a predicar a Cristo, a movernos a la oración, a fomentar las vigilias, las veladas de oración, la convivencia, la comunión, todo lo que era vida de la iglesia. ¿Y qué es vida de la iglesia? ¿Qué es lo que tú has absorbido? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos llevar para que avance el evangelio de Dios? Pidámosle a Dios que Él nos dé la estrategia, nos dé los medios, nos ayude. El cuerpo de Cristo es uno, 1 Corintios 12:26. Su fidelidad en el sufrimiento glorifica a Dios y Dios fortalece su fe por la oración de la Iglesia Universal. Oramos por su fortaleza, consuelo y perseverancia. Hay algunos canales cristianos que a veces nos mandan información de algunos siervos que están siendo perseguidos, iglesias que han sido perseguidas, presos, cosas que por predicar a Cristo, inclusive, ¿cómo se llama esta película de cristiana donde un joven por predicar su fe una muchacha la sacan ahí de su familia que es de la India? Cristo no está muerto 1, 2 y 3, creo. ¿De cuándo son esas películas y nos dejan ver la persecución y que a veces, inclusive ahí en la 2 me parece que es la del maestro, que la 3, gracias maestra, son, quieres predicar a Cristo y te denuncian por predicar a Cristo. Pero sí le pueden ahora decir ideología y tanta cosa. Es una iglesia perseguida. Cuando nosotros nos salimos del reino de Dios, entonces estamos aceptando o nos estamos contaminando con las estrategias, con las normas, con los comportamientos del reino de las tinieblas. ¿Cómo pues avanzará el reino de Dios en nuestras vidas propias?
algunas aplicaciones prácticas para la congregación. Integremos estas peticiones en nuestra oración personal y familiar. 2, participemos activamente en el avance del reino mediante el evangelismo, el discipulado, el apoyo misionero. Vivamos bajo el señorío de Cristo en cada esfera de nuestra vida: hogar, trabajo y sociedad. Miren, hermanos, si alguien habla del concepto de familia, pero tú comparas el concepto de familia en México contra el concepto de familia en Alaska, contra el concepto de familia en otra parte del mundo, en Holanda, serán conceptos que han sido derivados de esas culturas. Pero ya te preguntaste, ¿cuál es el concepto de familia que marca Dios en su reino? ¿Ya sabes cuáles son las características que pide Dios? En el último congreso que tuvimos por aquí, un hermano predicó que había como, le voy a poner un número corto, pero como 50 tipos de familias, ya concebidas familias. Pero ¿cuál es el modelo de Dios de la familia? ¿Cuál es el modelo de joven en el reino de Dios? ¿Cuántos jóvenes quieren realmente estar en el reino de Dios? ¿Cuántos esposos quieren ser realmente esposos del reino de Dios? Con las características. ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos niños? ¿Podemos orar, Señor, venga a tu reino? ¿Queremos hacerlo? ¿Debemos hacerlo? ¿Qué opinas? ¿Queremos vivir bajo el señorío de Cristo o con las costumbres que ya adoptamos, con las cuales se hace mi voluntad y no la voluntad de Dios? ¿Te quieres salir con la tuya? Dice Jesús, cuando oréis, oraréis así: venga tu reino. 1. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo se obedece en el cielo? ¿Quién viene del cielo? Que vino a morir por nosotros. Y fue obediente hasta la cruz. Como cordero fue llevado al matadero y no pronunció palabra. Y la única que pronunció fue: perdónalos, Señor. ¿De qué reino somos? Somos del reino de Dios, hermano. Pero si nuestros pies se han ido un poquito para afuera, si tu mente ya se salió del reino de Dios, siempre hay un momento para regresar. Siempre hay un momento, si tu mente ya está cansada por el futuro, si estás preocupado qué pasará mañana, ¿qué quieren que les diga? ¿Un versículo bíblico o un coro? Porque los coros fueron hechos también para reforzar nuestra fe. Porque vive, puedo vivir el mañana. Porque vive, no hay temor, no lo hay. Porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Con él la vida vale la pena vivir. Hermano, ponte a cantarlo, pero si te pones a cantar la Tracalosa, si te pones a cantar Pásame su número y le marco, reggaetón, esos no me sé los nombres, tan peor. ¿Qué alimenta tu corazón? Por equivocación pones un himno. Hay un canto, bueno, hay un montón. Pero ¿de qué se alimenta tu mente, tu corazón? ¿De alabanzas
de cánticos. ¿De qué la estamos llenando? Espérate, las ondas cerebrales reaccionan a las ondas alfa generadas por una diferencia de dos frecuencias de entre 10 y 15 Hz. Ponte estos mantras y ponlo en la noche para que te relajes y te dé sueño. Hermano, tenemos la Biblia es suficiente, la palabra de Dios es suficiente para nosotros. Podemos escuchar, podemos hacer, todo me es permitido, todo me es lícito, pero no todo me conviene y de nada me dejaré dominar. De nada. Pero del reino de Dios, Jehová Nisi, mi estandarte de guerra. Cuando es Jehová Nisi, mi estandarte, y podemos pronunciar los nombres de Dios, Jehová Rafa, mi sanador, ¿no es un rey? ¿No van con estandartes a la guerra? ¿Qué problema tienes? ¿Qué nombre de Dios no puede ir en nuestra ventaja, en nuestro favor? ¿Estás esperando que alguien te defienda cuando Él es nuestro defensor? Él es el rey. Si quieres que el rey, cuando le quieren invadir tu tierra, nada más invadieron tu embajada en otro país y se armó un relajo porque tienes que defender tu tierra. Imagínense Dios cuando tiene que defender a su pueblo. Es su pueblo, pero sí somos su pueblo. Y lo somos por misericordia y por méritos no propios, sino por los méritos de Cristo. Es que no éramos hijos. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos llamar hijos de Dios. Conclusión, hermanos. Orar, venga tu reino, es una declaración de fe, una entrega total y un anhelo profundo. Es unir nuestro corazón al corazón de Cristo. No es hacer lo que yo quiero, es Señor, dame tu corazón, ¿qué quieres? ¿Cómo ves tú a este hermano? ¿Cómo me ves tú a mí, Señor? Quiero alinear mi corazón al tuyo. Al orar así, estamos clamando por la gloria de Dios, la expansión del evangelio, el crecimiento de la iglesia, la victoria sobre las tinieblas. Una iglesia que ora venga a tu reino es una iglesia que ve a Dios obrar, que nuestra vida refleje que Cristo es el Rey. Los reinos de este mundo, como dicen, Dios salve a la reina. Ya murió, ¿verdad? La reina de Inglaterra. Nuestro Rey es eterno. Hoy podemos orar, hermano. Podemos hacer esta oración un estilo de vida. Por eso al principio de las diapositivas pusimos unas brújulas, porque la brújula nos indica si estamos dirigidos hacia la voluntad de Dios, y si marcara la brújula hacia el norte, la voluntad de Dios, y nosotros vamos hacia el sur, por eso dice arrepintámonos todos los días. Tenemos que regresar esa brújula hacia la voluntad de Dios. Y si tenemos que hacer cambios en nuestra vida, amén. Somos del reino de Dios. Esa brújula nos indica cómo estamos orando inclusive. ¿Para qué oramos? Solamente el salmista también decía, los que se corrompieron antes de nacer, mátalos, destrúyelos, despedázalos. Es una oración tremenda. Y ese era el corazón de Dios, esa era la petición de Dios, había que revisar. Sin embargo,
La Biblia dice: pedís y pedís mal, porque pedís para vuestros propios deleites. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y si pedimos por que sean ablandados los corazones y que el Señor traiga a los que han de ser salvos, ¿vendrán? Amén. Pero si vienen aquí y los pocos que somos, sacamos a los pocos que llegan, si es que somos de los pocos, pero si son de los muchos, son de los muchos que sacan a los pocos. No, qué tremendas combinaciones. Pero que el Señor nos ayude a poder orar con una intención, aunque es un solo versículo. Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hoy podemos hacer de esta oración un estilo de vida. Señor, que venga tu reino a mi corazón primero, a mis decisiones, a mis amistades, a mis sueños y a todo lo que soy. Dicen por ahí una frase acerca del ser humano que están frustrados todos. Pero si nosotros le entregamos nuestros sueños y nuestras ilusiones a Dios, y si confiamos que Él es el que guarda nuestra vida y nos da lo que necesitamos en esta vida, ¿cuál sería tu frustración? ¿Ya le entregaste eso al Señor? ¿Eso que nos atora? Tendremos que decirle: Señor, hágase tu voluntad. Y a Jesús le dijeron, Jesús dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero al Señor Jesús le dijeron: no. Tal vez nos digan sí, estaríamos contentos. Y si nos dicen no, Dios es soberano. Cuando el reino gobierna a un joven, ese joven se convierte en un testigo vivo de Cristo en su familia, su escuela, su colonia y su generación. Estadísticamente, los cultos de oración están llenos de jóvenes. Amén. Así será. Amén. ¿Por qué? Porque a veces ya los adultos tienen que trabajar, tienen que hacer cosas, se complica la vida. Pero hay un tiempo, hay un periodo donde el joven puede darlo todo, y ese todo Dios lo va a bendecir, lo va a tomar, lo va a formar, y no hablo de bendecir solo económicamente, porque Dios lo va a bendecir en todos los sentidos, pero sí lo va a guardar del mal y sí lo va a preservar para su reino y para su gloria. Y cuando el Señor venga por segunda vez, ese joven estará ahí delante de Dios. Bienvenido, buen siervo y fiel. El que quiera ganar su vida, la perderá. ¿Cuántos jóvenes creen que ganar su vida es hacer su propia voluntad? Ganar la vida es hacer la voluntad de Dios, aunque no sea lo que tú quieres, joven. Aunque no sea lo que nosotros queremos hacer, hermanos. Por nosotros estaríamos en otro lugar. Pero qué bueno que Dios nos permite hoy interactuar con nosotros mismos, hacer un llamado a nuestra mente a reinterpretar el venga tu reino, porque los judíos decían: venga tu reino y mátalos a todos. Querían hacer rey a Jesús y hacer un movimiento. Venga tu reino es aceptar la voluntad de Dios para mi vida. Y sí, preguntarme diario: Señor, ¿esta es tu voluntad o estoy haciendo la mía?
¿Podemos orar, hermanos?